y vamos a continuar con la presentación, la última presentación de el doctor profesor Carlos Font del Ministerio de Cultura, un tema muy interesante como es los centros de lectura Colmena como espacios de construcción ciudadana. Otro tema muy interesante que vamos a escuchar ya como última conferencia y posteriormente vienen las preguntas y respuestas. Así que, profesor Font, el micrófono es suyo. Bienvenido a este gran evento y gracias por aceptar a todos nuestra invitación. Muy buenos días, muchas gracias. Un abrazo de ELFO desde acá, desde el Ministerio de Cultura de Panamá. Yo soy Carlos Font de la Dirección de Derechos Culturales y responsable del Plan Nacional de Lectura de Panamá. Voy a empezar a compartir pantallas. Se ve, profesor. ¿No? Sí se ve, profesor. Muchas gracias. Okay. Sí, bueno, quiero agradecer sobre todo a la universidad porque creo que este es el segundo o el tercero, ya no recuerdo, el seminario donde participo. Siempre le digo a Sonia, de acá de la biblioteca, que pues, pero yo qué voy a hacer hablando allí si todos ustedes son especialistas en temas de bibliotecología. Yo no soy bibliotecólogo, yo soy un escritor y un promotor de lectura. Yo soy, como siempre, un campesino que le gusta hablar de sus vacas. Y para mí, la cultura y hablar de cultura y lectura, pues es lo que me gusta. Pero en esta ocasión sí queremos hablarle de algo que creo que está bien casado con el tema de este seminario, que es el derecho a la información y el acceso a la información a través de un programa que tenemos en el Ministerio de Cultura, que se llama Centros de Lectura Colmena. Y le hemos puesto por eso a esta presentación Centros de Lectura Colmena como espacios de construcción ciudadana. ¿Pero qué son los centros de lectura Colmena? Pues es una propuesta cultural para acercar a las personas de barrios, comunidades marginales, localidades pobres acá en Panamá, para que tengan derecho a la lectura desde pequeños espacios que nosotros hemos creado y que les hemos llamado centros de lectura colmena. No son propiamente bibliotecas, porque todavía no tienen las características que debe tener, desde luego, una biblioteca, que debe tener incluso una bibliotecóloga o un bibliotecario allí. No, pero sí son espacios que nosotros hemos llamado centros de lectura. Y quiero, antes que se me olvide, que el referente más inmediato que tenemos, donde nos inspiramos, y quiero decirlo que me siento muy orgulloso porque los conocí en persona en México y también ellos vinieron a Panamá a una Feria Internacional de Libros, son los espacios de lectura en México y que tienen muchos años, está funcionando y ellos han sido nuestro principal referente. Si hay mexicanos aquí, quiero agradecerles a nombre de Panamá porque nos inspiraron. Y en eso estamos nosotros. Nosotros estamos comenzando, pero vamos poco a poco. Entonces, ¿qué es Colmena? Colmena es una gran iniciativa a nivel del gobierno nacional que imita la forma de construcción de las abejas cuando trabajan en equipo. Entonces, ¿qué quiso el presidente de Panamá, el presidente Laurentino Cortizo? Él quiso hacer un programa para intervenir directamente desde todas las instituciones, 300 corregimientos que según los estudios son los más pobres. O sea, son comunidades pero muy, muy pobres que necesitan muchas cosas desde todos los sectores. Entonces, cuando nos preguntaron a nosotros, a Cultura, ¿qué podíamos llevar nosotros? Claro, pues nosotros podemos llevar a una parte del Ballet Nacional, podemos llevar a una parte de la Orquesta Sinfónica, pero nosotros no tenemos que estar con ese concepto de que la gente hay que llevarle cultura, porque las comunidades, por muy pobres que sean, tienen su propia cultura, pero que sí no tienen muchas comunidades, casi todas en este país, son bibliotecas. Y como no tenían biblioteca y no les podemos crear una biblioteca propiamente tal, lo que hicimos fue crear los centros de lectura Colmena. Ahí ven, pues, en la gráfica cómo está organizado los sectores, todos, desde salud, educación, vivienda, todos tenían que llevar algo. Y nosotros, desde Cultura, llevamos los centros de lectura Colmena.
Pero ¿qué se necesita para tener un centro de lectura Colmena? Pues necesitamos un espacio, necesitamos lo que se conoce como un mediador de lectura, que viene siendo el promotor de lectura. En este caso son voluntarios de la comunidad. El acervo, que es un pequeño grupo de libros que nosotros les estamos entregando a los centros de lectura, a las comunidades, son 120 libros para empezar, y un programa con actividades. Entonces, este fue el primer centro de lectura que creamos en Ollas Arribas, en Capira, que es una comunidad en Capira, no es la más, en Capira no es la que queda más lejos, de pronto es la más cercana, porque Siri Grande, por ejemplo, o Sirín de los Sotos son comunidades bien, pero bien lejanas. Allá ya hay centros de lectura también, pero este fue el primero que se creó. El mueble que ustedes ven en la esquina ya, pues es el mueble con los libros, y la decoración la hicieron la gente de la comunidad, que ellos mismos pues lo hicieron con sus propias manos. Entonces, para que haya un centro de lectura necesitamos un espacio que es un lugar que se transforma inmediatamente en un espacio poético. Un espacio poético porque allí van a suceder cosas. Ahí va a comenzar la gente a llegar, a reunirse, a conversar, a tener un encuentro con la poesía, con la lectura. Básicamente los centros de lectura están compuestos de pura literatura, básicamente pura literatura, pero también ya estamos llevando libros de otros temas, ¿no? Porque la gente tiene derecho a todo. Necesitamos un equipo que son las personas voluntarias que se van a prestar para recibir la formación que nosotros les damos. Necesitamos un destinatario que es la gente en general, todos los adultos mayores, los niños, las personas con discapacidad, todo el mundo en una comunidad. También el objeto, que es un libro, no podemos hablar de promover la lectura si no tenemos el libro. Y la misión, pues, que es darle sentido a la importancia que tiene la lectura y al derecho que tenemos todos de leer. Bueno, todas las fotos que van a ir viendo son fotos de los centros de lectura de distintas comunidades. Algunas no les puse el pie de foto, no recuerdo como esta, no recuerdo dónde. Un compromiso también se necesita, que es posicionar a la ciudadanía, que la gente de una comunidad tenga claro por qué es importante la lectura en sus vidas. Necesitamos tener un programa, una metodología coordinada para que los mediadores pues, puedan articularse con la comunidad y puedan generar actividades en esos centros de lectura, porque si no, no pasa nada, es regalar libros por regalar y ahí quedan llenos de polvo y no pasa nada. Un tiempo también que es un momento elegido por los propios mediadores, ellos van a elegir los momentos para trabajar allí, porque es que los centros de lectura no son como una biblioteca que abre a las 8 y cierra a las 5, por ejemplo, de lunes a sábado, cosas así, no. Acá, o sea, ellos los activan cuando ellos puedan, porque son gente de la comunidad que tienen trabajo, que tienen que ir al campo, que tienen que hacer sus cosas, pero en sus tiempos libres, pues de pronto se acercan a los centros de lectura y hacen cosas con ayuda de nosotros. Y también principios, tenemos también todo esto no es hacer las cosas por hacer, que están basados en el derecho, la libertad, la igualdad, la autonomía y la inclusión. Todo esto nosotros lo hacemos a través de talleres. Todo esto es una formación que los mediadores reciben a través de los talleres. Ahorita van a ver algunos de los talleres, pero por encimita, se los voy a enseñar por encimita. Estos son los objetivos principales de los espacios de lectura, que son crear pues, puntos de lectura comunitarios, barriales o locales en lugares donde no hay biblioteca y que estos espacios pues, sean un canal para llegar a hacer algún día una biblioteca. Ya en algunos lugares, pues los representantes, los políticos más, así los alcaldes, se han animado y dicen, bueno, nosotros vamos a hacer que esto se convierta en una biblioteca, vamos a crearle su infraestructura, vamos a decir, nosotros estamos muy contentos porque eso está comenzando a caminar en algunas comunidades como en Coclecito, por ejemplo. Los principios, el principal es que la lectura es un derecho y que todas las personas sin distinción de credo, ni raza, ni edad, ni ideología, o sea, todo el mundo tiene derecho a la lectura. Entonces también tenemos unas consignas muy, como un soporte filosófico muy importante en torno a la lectura, y es que la lectura es una práctica sociocultural porque está implícita en nuestras vidas. Todo el mundo necesita leer
pues hasta el WhatsApp, ¿no? Ya de eso hemos escuchado bastante. La lectura como eje transversal de la educación, porque la educación, sobre todo como en nuestros países que tiene tantos problemas, hay tantos problemas con la educación, la lectura es muy importante, es un eje que se cruza con la educación, y pues allí hay un trabajo grande que tenemos de articulación con el Ministerio de Educación también, que conoce también ya este proyecto. La lectura y el libro como componentes del desarrollo, pues no podemos hablar de desarrollo si podemos tener agua potable, podemos tener calles bonitas, pero si no hay cultura, no hay lectura, no hay libros en una comunidad, pues no sé qué desarrollo estamos hablando. Y por eso para el Ministerio de Cultura es muy importante el tema de la lectura, porque está incluso insertada en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. En los ODS está la lectura implícita en todos y cada uno de ellos. Pues, y la lectura también como, pues ahí se me tapó que yo mismo no puedo leer lo que dice, pero es uy, ahora se puso esto acá. Es el fomento pues, de la igualdad, del derecho que tienen todas las personas. Es la lectura como una forma de construcción ciudadana, que es como se llama la presentación que tenemos. Pues, para nosotros poder integrar un centro de lectura, hacemos 4 tipos de talleres. El primer taller es que para qué leer y por qué es importante leer. Es una parte como teórica, es una parte pues, donde le damos como un breve, como una breve pincelada a las personas, porque tampoco uno puede formar un promotor de lectura en tan poco tiempo, pero se van con un marco teórico de la importancia de la lectura. Aquí es como se desarrolla el taller, ellos reciben unos materiales de lectura, nosotros lo leemos con ellos, y pues entonces hacemos unos pequeños talleres de reflexión, donde al final se pone en común todas las ideas, y pues ellos allí escriben, nos dan también sus opiniones de los textos, y hay una conversación en torno a algunas lecturas. El segundo taller es para recursos para mediadores de círculos de lectura, que es una forma, nosotros trabajamos mucho con los círculos de lectura, es una forma de cómo llegar a la gente, pues a través de los círculos de lectura. Y es el primer recurso que le enseñamos a los mediadores cómo se forman círculos de lectura, y pues comenzamos entonces a trabajar los círculos. Aquí está el taller de cómo lo hacemos y el desarrollo uno por uno de cada paso en que se hace este taller. Este es uno de los centros de lectura favoritos míos, que quedó en una comarca indígena en Soloy. A mí me gustó cómo lo adornaron ellos para la inauguración, le pusieron sus plátanos y todas esas cosas. Muy bonito. El taller 3 es de las estrategias para acercar al público a los centros. En esta parte del taller nosotros lo que hacemos es que le preguntamos a ellos, por ejemplo, dónde la gente se reúne más en esta comunidad. En los centros de salud, en la piquera de los buses cuando van a coger la chiva. Bueno, ese es el espacio donde tú puedes ir y dar a conocer que hay un lugar con libros para que lo puedan conocer. Entonces ellos mismos idean sus estrategias de cómo hacer para llamar la atención a la gente, porque podemos poner un centro de lectura en una iglesia o puede quedar en una junta comunal, pero ¿cómo la gente lo sabe? No van a saber, y la idea es buscar estrategias para que la gente conozca los centros de lectura. Este es en Bayano, este es en Arreján, y la que está ahí sentada es nuestra ministra de Educación, que pues, fue a esta inauguración. En Arreján Cabecera, y este es el taller número 4, que es para actividades, todo lo que son actividades. Nosotros le damos una carpeta a los mediadores para que ellos tengan una serie de actividades como estas que están aquí, que son actividades a partir de la lectura, pues son cosas muy sencillas. Lo que le gusta a la gente, a los maestros, tener qué hago yo con un cuento. Entonces nosotros le damos una serie de listas de actividades, y muchas de estas las ponemos en práctica con ellos para que ellos sepan cómo se desarrolla. Aquí hay otras actividades a partir de la oralidad. Para nosotros es muy importante en los centros de lectura rescatar no solamente la lectura, la escritura, sino también la oralidad, para que no se pierda ese acervo de nuestro folclore literario, nuestros cuentos, los mitos, leyendas, todo eso se trabaja un poco en los centros de lectura.
Esta es una plantilla, es una matriz de evaluación que le damos a los mediadores, a los voluntarios, para que ellos cuando hagan una actividad, ojalá sean 3 niños y 2 niñas que llegaron, pues, o 2 adultos, ellos puedan evaluar eso, saber qué salió mal, por qué no llegó la gente, de pronto si llegó mucha gente, qué fue lo que hizo que llegaran, si no fue nadie, en qué quedé mal, qué es lo que hice mal, si llegaron pocos, cuántos, si mujeres, niños, niñas, también indicadores de ese tipo nos interesan. Pues esta plantilla es muy sencilla y es una cosa solamente para que ellos puedan trabajar de una forma más cómoda y que también puedan darnos un informe cuando hacen algo. Estas son actividades de exploración y reconocimiento que ellos reciben, pues esos son los libros, los que están en la mesa, los libros que ellos reciben, pero ellos tienen un contacto con los libros por primera vez. Son libros que son difíciles de conseguir porque son los libros que publica el Ministerio de Cultura acá, que están basados básicamente en los premios literarios que nosotros tenemos, y ahí hay mucha literatura para adultos y también hay literatura para jóvenes y literatura infantil. Pero para estas comunidades, para ellos era la primera vez que habían, la verdad, estos libros, entonces pues allí los conocen y comienzan a verlos. Este es en el ciruelo de PC. Entonces, pues los centros de lectura Colmena están basados en una misión y en principios que le dan sentido a un espacio, y esto responde al tema pues de los derechos culturales de los ciudadanos, porque la cultura es un derecho. Y serán los distintos mediadores y enlaces coordinadores. Los enlaces coordinadores son las personas que están responsables, sí trabajan para el Ministerio de Cultura, y son los que están en cada región, que entonces tienen que velar pues para que los mediadores voluntarios se activen y estén constantemente haciendo cosas. Estas son algunas consideraciones del monitoreo, pero es lo que nos han preguntado siempre, sobre todo la gente que está interesada en esto, dice, pero, o sea, ustedes tienen 300 centros de lectura a nivel nacional, ¿y cómo le dan seguimiento a eso? ¿Cómo es el monitoreo? Es la parte más difícil, no lo voy a negar, porque todavía pues no tenemos los recursos necesarios como para poder dar el seguimiento que esto merece. Hay comunidades que están pero tan lejos, algunas pues se llega en pico o en chingo o en barco. Yo no ando con ganas de pelear porque ayer peleé bastante con mis hijos. Perdón, esos son los efectos de sonido. Bueno, y entonces estas son las plantillas que se las voy a enseñar rápidamente. Estas son actividades que ya se han hecho en los centros de lectura, ya actividades propiamente tales. Aquí hay una teoría de lo que es un indicador, que es un punto de referencia que permite medir un proceso desde distintos enfoques, como el desempeño, la productividad, la eficiencia, la capacidad y la calidad. Que hay una ficha básica de observación, pues necesitamos que los enlaces coordinadores sepan quiénes son los mediadores de los centros de lectura, si hay una lista de esos contactos, si se han salido los grupos de WhatsApp, si ya no van a ir más, todo eso ellos necesitan saberlo. El lugar donde se implementó el centro, si quedó en una junta comunal o una infoplaza o una escuela. Y el periodo de implementación pues fue urbano, si fue más rural, todo eso, población atendida, si hay campesinas, si indígenas, todo esto es parte de una ficha básica de observación inmediata, de lo que necesitamos mirar, como que dice, a vuelo de pájaro así, identificar de una vez, ¿no? Si cuenta con una red de vecinos solidarios, algunos que quedaron en crear comités para cuidar los centros de lectura, ¿ya? Y así, pues, esta es como básicamente la ficha para registrar, pero ya después, entonces vienen otras un poco más complicadas, que es para que ellos puedan contestarlas y darle seguimiento al monitoreo. Si el centro de lectura Colmena está en una junta comunal o una infoplaza, si el centro de lectura tiene el logo visible, si el centro de lectura tiene acceso a las personas con discapacidad, muchos no los tienen por el problema de las comunidades donde están. Si se expone en un lugar visible los días y los horarios, algunos han construido sus propios calendarios y los pegan en las paredes. Si los mediadores
de los centros de lectura han construido un reglamento o normas de convivencia. Algunos han puesto en cartulina las normas. Bueno, aquí no se entra en calzoncillo. Qué risa. Entonces, es poner como unas normas que nosotros le explicamos que no tienen que ser pues, las normas que hay acá en Panamá para entrar a una biblioteca, y que no entre en short, no entre en chancletas, pues dejen que la gente entre como quiera, pero después que entre decentemente, que pueda gozar un libro. Pero que sean normas de convivencia también, por ejemplo, como no romper un libro. Entonces, eso ellos lo construyen, lo pegan en la pared, y así ya la gente sabe pues, que tiene que cuidar los libros. Y así hay otras acá, si las pueden leer ustedes mismos para yo no aburrirlos leyendo todo esto. Si se encuentran en condiciones para reunirse en grupos pequeños, si los centros de lectura han sido beneficiados con recursos multimedia donados, también nos interesa. Bueno, en fin, todo esto. Esto es uno de los más bonitos que se hizo en Playa Chiquita, en Colón. En Sirigrandes, aquí hay un trabajo del mediador que está para acá, que es Ricardo, pues trabajando con niños de Capira en Sirigrandes. Indicadores relacionados con la lectura y la mediación, si se realizan lecturas individuales, grupales, en voz alta, si prevalece la presencia de niños y adultos. Casi los centros de lectura han llegado más los niños, no sé por qué. Bueno, debe ser porque en estas comunidades lo que más hay es chiquillos, pero llegan muchos niños. Y eso nos permite a nosotros detectar que pues las próximas donaciones que le demos de libros tienen que ser literatura infantil, y también algunas otras cosas para las personas adultas que a lo mejor por eso no llegan, porque no sé, a lo mejor no son los libros que a ellos les llame la atención. Entonces hay que llevarles todo eso. Si se realizan actividades, lecturas, sociodramas, préstamos, si hay quienes preguntan por otros tipos de libros, si hay quienes desean libros específicos, si hay quienes comparten su experiencia de lectura y pues la comparten entre ellos mismos. En Veracruz, acá hay otro tipo de indicadores. Si algunos al terminar su lectura las quieren compartir con otros, si se les pregunta, pueden hablar de la lectura. Hay un problema de educación muy grande aquí en Panamá, sobre todo de lectura, de comprensión lectora. El muchacho de pronto leen las cosas y no las entiende. Todo el mediador tiene que estar pendiente de eso. Si después que un niño agarra un cuento y lo lee, si lo entendió, si le gustó, ya si hace preguntas sobre esos tipos de cuentos. El mediador se mantiene alerta y disponible, el mediador conoce los libros. Es muy importante que los mediadores conozcan los libros, ¿ya? Porque tampoco vamos a estar diciendo a la gente que lea y nosotros mismos no conocemos los libros. Y pues esta es otra plantilla. Aquí hay niños de 5 minutos. Sí, ya, gracias. Ya está acabando. Gracias. Sí, porque si no, no termino. El corregimiento de San Juan de Dios, este en Antón. Aquí los niños ya, pues, buscando los libros de otros centros de lectura. Estos son indicadores relacionados con la creación derivada, porque también en los centros de lectura hemos quedado que no solamente es para que la gente vaya a leer, sino que también vaya a construir. Por eso son espacios de construcción ciudadana, para que la gente vaya y se reúne incluso para hablar de los problemas de la comunidad, pero también para hacer algún otro tipo de taller. Entonces, esta plantilla es para observar eso, si los jóvenes han encontrado un espacio para ellos, por ejemplo, a las juventudes, si los adultos mayores también se acercan y escriben o leen, se han realizado talleres de creatividad. Y estos son indicadores relacionados con distintas expresiones de cultura. Todo esto, si se estaba haciendo en un centro de lectura, si se hace o no se hace. Ya esto los ayuda a ellos a llevar un registro. Por ejemplo, fue una actividad que organizaron en la Junta Comunal de Piedras Gordas, pues una actividad completamente que no tiene nada que ver con la lectura directamente de yoga, pero pues claro, para leer mejor también funciona estar bien relajado, ¿no? Este fue un taller en marco del Día de la Violencia de la No Violencia contra la Mujer. Ya fue un taller de animación sociocultural que también se hizo en Macaracas, en Bajo de Güera, y ven allí adultos y jóvenes pues trabajando juntos con el tema. O sea, los centros de lectura también nos sirven para eso. Esto es en Miguel de la Borda, belleza de centro de lectura que hay allá. Este es como quien dice una plantilla viable, si es implementable, si es diferente, si es ambiciosa, pues con soporte también
existencial que le damos a esto, para que ellos, los mediadores, pues puedan darle sentido al tema de la lectura. Y quiero terminar dándoles las gracias, pero de esta forma, esto lo escribió un niño en una de las comunidades, para que ustedes vean pues cómo estamos también con el tema de la escritura, pero son niños pues donde hay problemas muy serios de escolaridad, problemas muy serios con el tema de la educación, porque pues todavía falta trabajar mucho de la lectoescritura, y pues allí, pues ahí lo pusimos como lo escribió él, con sus gracias, con ese y todo. Y de esta forma yo me despido y les doy las gracias a ustedes también por haberme escuchado. Yo soy Carlos Font, del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Derechos Culturales, y si quieren saber más, pues los de aquí de Panamá o del extranjero, pues nos ubican a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura. Mi correo es cfont@micultura.gov.pa. Debí haberlo escrito en el grupo, ahora lo pongo. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesor Carlos. De verdad que están haciendo una interesante labor en estas comunidades de difícil acceso algunas. Gracias al Ministerio de Cultura por este programa que viene llevando a cabo en estas áreas, llevándoles el derecho al acceso a la información, al derecho que tienen ellos, que pese a estar distante de la biblioteca, hay alguien que se preocupa por estos niños, estos jóvenes, y de verdad que me ha gustado muchísimo este programa que viene desarrollando el Ministerio de Cultura y usted como líder en este proyecto. De verdad que es muy interesante, lo felicito. Qué bueno que se comparta con estos niños la cultura de ellos mismos, la poesía, la lectura, el arte, el amor, porque eso es lo que necesitan nuestros jóvenes, estar ocupados para alejarlos de las cosas malas. Felicidades al Ministerio de Cultura, felicidades a usted, profesor Carlos Font, por esta loable tarea que lleva a cabo con su equipo de personas, porque todo esto es un equipo